gloria, poder y honra, al anciano de días será. Toda nación y la creación, al anciano de días se postrará. Toda lengua confesará, declarará tu gloria, toda rodilla se doblará, adorando tu nombre exaltado será, y tu reino anciano de días no pasará. Bendición y gloria, poder y honra, al anciano de días será. Toda nación y la creación, al anciano de días se postrará. Toda lengua confesará, declarará tu gloria, toda rodilla se doblará, adorando tu nombre exaltado será, y tu reino anciano de días no pasará. Sobre la tierra tú reinarás, al anciano de días cantar. Tu gran dignidad, Dios, es sin igual, al anciano de días. Levanta tu mano a él y dile: toda lengua confesará, declarará tu gloria, toda rodilla se doblará, adorando tu nombre exaltado será, y tu reino anciano de días no pasará. Como dice ese bajo. Aleluya. Te alaban, Señor. Tú reinarás en lo, oh sí Señor, Dios sin igual. Sobre la tierra tú reinarás, al anciano de días cantar. Tu gran dignidad, Dios, es sin igual, al anciano de días cantar. Sobre la tierra tú reinarás. ¿Cómo dice? Al anciano de días cantar. Tu gran dignidad, Dios, es sin igual, al anciano de días cantar. Sobre la tierra tú reinarás, al anciano de días cantar. Tu gran dignidad, Dios, es sin igual, al anciano de días. Sobre Colombia, sobre Colombia tú reinarás, al anciano de días cantar.
adorando frente al mar de cristal, entre la multitud. En la sombra allí me habré de postrar, y mi canto uniré a millones proclamándote rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder. La sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, frente a la multitud, en la sombra allí me habré de postrar, y mi canto uniré a millones proclamándote rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder. La sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Todo lo que existe es por Él. Todo lo que existe es por Él. El Señor es mi pastor y nada me faltará. El Señor es mi pastor en pastos delicados. Él me hará descansar junto a aguas de
pastor en pastos delicados. Él me hará descansar junto a aguas de reposo. Me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará, y nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará. Amados hermanos, buenos días, Internet, buenos días. Miren qué privilegio realmente el poder llegar hasta este día, ya, con la oportunidad de poder compartir la palabra. De hecho, pues yo estoy contento con esta palabra que vamos a compartir el día de ahora. No sin antes, por supuesto, ustedes ya saben, el poder pedir la dirección de Dios para que sea su Espíritu, como veremos en esta predicación, en este mensaje, que Él sea quien guíe este momento, estas palabras, que Él nos ayude a poder entender y poner en práctica, entendiendo que todo lo que hagamos tiene que ser para la gloria de Dios. Padre, gracias. ¿Qué podemos decir? Gracias por este momento tan especial, Señor, en el cual tenemos la bendición de poder abrir tu palabra, de poder, Señor, tener un espíritu que nos ayude a entender tu palabra, Padre bendito. Padre, confesamos nuestros pecados, confesamos, señores, y nos humillamos delante de ti, porque no siempre estamos en la sintonía de hacer las cosas correctamente, Señor. Gracias porque tenemos abogado en el cielo, pero Padre, la idea es que realmente nosotros podamos ir día tras día tras día, Señor, aprovechando esa misericordia que es nueva cada día. Y como estamos viendo, Señor, el que ya tengamos nosotros esas vestiduras blancas, el estarlas usando día tras día tras día, Señor. Así es que te doy las gracias por esta oportunidad. Te pido por cada hermano que está conectado en este momento, Señor, para que estas palabras puedan ser tanto para mí como para ellos, Señor, una gran bendición. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Ok, ¿se acuerdan ustedes que hemos estado hablando acerca del mensaje a la iglesia de la Odisea, ¿verdad? Una iglesia autosuficiente, digámoslo de esa manera, en la cual creyendo que eran bienaventurados en todo lo que tenían, ¿verdad? Y Cristo les dice que no, que, o sea, lo que ellos creen que es ser bienaventurados, lo que ellos veían como seguridad de su salvación, de su vida cristiana, Cristo les decía que al contrario eran pobres, eran ciegos, estaban desnudos, eran desventurados, eran miserables. Hablamos acerca de la ceguera espiritual, ¿verdad? No hay más ciego que el que no quiere ver, o aquel que jura que está bien. Hablamos acerca de las vestiduras blancas, cómo nosotros hemos recibido, cómo a diferencia de los espectaculares trajes negros que tenían los laodicenses y por los cuales creían que estaban vestidos, Cristo les dice: reciban de mí vestiduras blancas. Entendemos que las vestiduras blancas tienen que ver con un elemento de justificación, de limpieza, de festejo, pero una cosa bien importante, que no solo el hecho de que sepamos que la tenemos y que nadie las puede quitar, sino que ya en el acto
ya en la actuación ocuparla día tras día, o sea, que se note esa vestidura blanca, ¿ya? Por eso daba la promesa que quien triunfara hasta el final, entonces se sentará con el trono y reinaría con él. Muy bien. La cita bíblica en Apocalipsis, ¿verdad?, sobre esta carta, Cristo decía, óigame, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz, abriré la puerta, yo entraré en él, cenaré con él y él conmigo, para tener esa intimidad, o sea, ese encuentro con Jesús. Y lo que quiero compartir contigo ahora a raíz de esto es que yo empecé a buscar qué es lo que ocurre cuando tú tienes un encuentro con Jesús. Y hemos visto muchos ejemplos en la Biblia. Hemos visto ejemplos de personas que estaban frías y personas calientes. Y tuvimos el caso también de personas tibias, ¿verdad?, como el caso del rey Agripa. Tuvimos el caso de hombres fríos, ¿verdad?, o sea, catalogados fríos porque no le obedecían, porque no tenían que ver nada con Cristo Jesús, como Pablo, como Mateo, que dejándolo todo le siguió. Tenemos el caso, por ejemplo, de Nicodemo, ¿verdad?, que tenía que hacer de nuevo. No, pero saqué ahora un buen ejemplo. Pero tenemos muchos casos de hombres que eran fríos, que en algún momento con un encuentro con Cristo cambiaron sus vidas. Pero yo quiero en este momento irme exactamente a ese punto donde todo comienza nuevamente. Así como en el Génesis, ¿verdad?, el comienzo del todo, hubieron elementos dentro de la relación hombre-Dios. Existe un nuevo Génesis para nosotros, para los gentiles. Por eso es que en esta mañana yo quiero, pues, este mensaje titularlo Un encuentro con el Cristo resucitado. Y para eso vamos a basarnos en la experiencia en la cual Cristo se encuentra después de resucitado con sus discípulos. Y para eso vamos a irnos a Juan capítulo 20 del versículo 19 al 23. Todos los evangelios cuentan esta historia, cuentan ese evento, y todos dan elementos parecidos y todos abonan a algo. El más completo es el de Juan, pero después de explicar vamos a leer rápidamente Lucas, Marcos y Mateo. Entonces, el encuentro que tiene Cristo con los discípulos después de haber tenido encuentro con personas, con unos 4 encuentros anteriores en los cuales pues también estas personas llegaron a donde los discípulos a contarles que habían encontrado a Jesús y estos no le creyeron. Ahora llega Cristo a manifestarse y a encontrarse con los discípulos, con los 11. Muy bien, entonces Juan capítulo 20 del 19 al 23 dice, versículo 19: Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló. Precioso, vamos a ver bien esto. Y le dijo: recibid el Espíritu Santo. Quiero ver, luego... me fui, sí, perdón. Correcto, y le dijo: recibid el Espíritu Santo. Versículo 23. A quienes remitieran los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieras, les son retenidos. Ok, esa es la porción del encuentro de Cristo con los discípulos, el encuentro, ojo, del Cristo resucitado. Esa parte es importantísima, tenemos que aclarar así, el Cristo resucitado que comenta el apóstol Juan, ¿verdad? Porque recordemos que 2 de los escritores evangélicos, de los evangelios, que es Lucas y Marcos, no estuvieron. Ellos investigaron, ellos no conocieron directamente a Cristo, o lo habrán visto en algún momento, pero ellos investigaron y de ahí contaron. Pero Juan fue testigo, él estuvo ahí. Entonces, vamos a ir revisando de esta porción de Juan 20, versículo por versículo, para ir viendo elementos bien importantes. El versículo 19 dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, igual que el Génesis. ¿Cuándo? El primer día de la semana, ¿cuándo fue? Domingo. Y aquí estamos hablando de domingo. El mismo que el Señor bendijo y santificó, ¿verdad?, como una nueva creación. En 2 Corintios 5, 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y como dijimos anteriormente, esto es semejante al Génesis, a la creación en la cual comenzó domingo. Ahora, estando las puertas cerradas. Miren,
entendamos aquí que lo que el apóstol estaba diciendo era que las puertas estaban con llave, allí no podía entrar nadie. Entonces, es algo bien precioso, porque podemos llamar esto como la primera asamblea cristiana que hubo, ¿verdad? No era el comienzo de la iglesia, pero era la primera asamblea cristiana, porque los discípulos salieron en bandada, pero en este momento se vuelven a reunir. Se reúnen para orar, se reúnen para ver qué van a hacer, se reúnen por protección. Pero nosotros podemos entender que no hay cerrojo, no hay dificultad, no hay nada que nos tenga otros atados, a lo cual Cristo no pueda romper y entrar. Es una parte muy importante, ¿verdad? Entonces dice que, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, en la primera asamblea, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Aquí estaba prácticamente cumpliendo una promesa, la de Juan 14:27, que decía: la paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. O sea, ante el temor que ellos estaban teniendo en este momento, Cristo no les da un saludo realmente, lo que hace es que los bendice con paz. Y lo hace 2 veces, porque en esta primera lo hace para calmar sus corazones que están atribulados por la situación que se da de los judíos. Ahora, vamos a ver la prueba infalible de la resurrección de Cristo, y es que Él se presentó vivo. Muy bien, y cuando les dice, versículo 20 en adelante, y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado. Óyete esto. O sea, uno se puede poner a pensar, Cristo resucitó y se pudieron haber regenerado los órganos que fueron heridos. Pero estas heridas mostraban que era el mismo que había derrotado al demonio, al pecado y a la muerte en la cruz del Calvario. Y por eso resucitaba con ellas, para que dieran en la tierra testimonio, esto es importantísimo, testimonio de su resurrección, así como en el cielo habían de ser garantía de intercesión luego de que hubiese subido a ella. Por eso se mantuvo con esas heridas. ¿Y qué ocurrió en ese momento? La congoja, la tristeza, dice, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Juan 16:22 dice: también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver. Oigan bien, antes de morir, volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Ok, entonces, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Jesús quiso venir en persona a fin de confirmar y robustecer la fe de ellos, y para que pudieran ser testigos, ojo esto, testigos de vista, de primera mano, del fundamental hecho de su resurrección. O sea, ¿qué necesidad había? Vamos a ver en los demás evangelios cómo se mostró él. Aquí dice que le mostró las manos y el costado, pero vamos a ver vamos a ver cómo lo relatan los demás escritores, los demás evangelistas, para que vean qué tan completo fue esto, para que ellos tuvieran testimonio de mano, para que pudieran realmente estar seguros de que fue Cristo el que resucitó. Ok, versículo 21. Entonces Jesús les dijo nuevamente: paz a vosotros. Ahora, en este momento ya cambia la bendición de paz, porque la primera era para quitar temor, esta era para reducir esa amalgama de júbilo que ellos tenían. O sea, tenía que calmarlos para que ellos pudieran escuchar la comisión que en ese momento Cristo les iba a dar, y para animarles a que aceptaran esa encomienda. Porque en ese momento viene y le dice: ok, están contentos, están felices, tengan paz. Como diciendo, yo creo que como diciendo, miren, sosiéguense. Pero bueno, eso es quizás lo que uno pensaría, pero tengan paz, tengan tranquilidad, porque les voy a encomendar algo. Y dice el versículo 21: como me envió el Padre. Ahora, ¿a qué lo envió? ¿A qué envió el Padre a Cristo? Mateo 15:24 lo dice: para dar testimonio de la verdad. ¿A quiénes? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cristo fue enviado a Israel, a la casa de Israel. Entonces, como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿A dónde? Les encargó que continuaran en el mundo la obra de Él. O sea, autorizándoles, ¿con qué? Con una garantía divina, armados de un poder divino. Acuérdense que en Hechos dice: y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.
Entonces, eso sí, ¿verdad? O sea, ellos estaban comisionados, pero siempre en sumisión a la palabra y bajo la guía del Espíritu Santo. Por eso es que fueron llamados apóstoles, porque él dijo, como me envió el Padre, así también yo os envío, porque apóstol significa enviado. Para si tú tenías una idea equivocada de lo que era un apóstol, porque creo que muchas veces nosotros tenemos esa idea muy romántica, muy religiosa de lo que es un apóstol. Un apóstol fue un enviado. ¿A qué? A proclamar el mensaje de la reconciliación. Cristo fue el autor de reconciliación. ¿Quiénes son los enviados? Son proclamadores del mensaje de la reconciliación. Ok. Y aquí viene una parte bien importante también en comparación de lo que ocurrió en el Génesis. Y dice, versículo 22, y habiendo dicho esto, habiendo dicho que Él los enviaba, sopló. Sopló. Así como el aliento del Altísimo dio vida al primer hombre y comenzó el antiguo mundo, así también el aliento del poderoso Salvador da vida a sus ministros y comenzó un nuevo mundo. O sea, aquí, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo a Cristo dando ese nuevo aliento de vida. Amados, si tú no tienes el Espíritu, tú no tienes vida. Tú no tienes vida. Acuérdate que aquel aliento de vida que Dios dio al hombre se cortó con el pecado. Aquel hombre que se supone que no iba a morir, empezó a morir. Y a partir de ese momento, Dios daba un aliento de vida, daba el Espíritu Santo. Porque le decía, habiendo dicho eso, sopló y le dijo, recibid el Espíritu Santo. Cosa que no se hizo en el momento. Recuerden que eso se hizo en el Pentecostés. ¿Ok? Pero vean qué precioso esto. Vean que veo cómo comienza esta nueva vida. Siempre en un domingo, dando el soplo de vida, ¿verdad? Un Dios, un Cristo que les daba paz de las dificultades, aún de la misma sobrealegría que tenían para que ellos pudieran recibir, para que ellos pudieran aceptar esta comisión, esta misión que tenían ellos. Y termina, y aquí te voy a contar después, el versículo termina con el versículo 23 que dice, después de haber dicho todo esto, a quienes remitieren los pecados les son remitidos y a quienes se los retuvieres les son retenidos. Ahora, tenemos que entender bien esto. Fíjate que yo al principio, cuando empecé a estudiar esto, yo no estaba muy seguro de poder compartirlo porque a mí me costaba aceptar esto y entenderlo. Porque si tú ves en el Nuevo Testamento, esta práctica de retener, o sea, como se ve aquí literalmente de retener los pecados, de retenerlos, y dice, a quienes remitieron los pecados les son remitidos y a quienes se los retuvieres les son retenidos. Ningún hombre puede hacer eso. El único que puede hacer eso es Dios. ¿Pero de qué está hablando aquí? Está hablando de la autoridad, de la disciplina eclesiástica para poder readmitir la comunión o excluir a la comunión de las, ¿cómo se llama?, a las personas. Es decir, vamos a ver que Juan complementa esta autoridad delegada a la iglesia, porque en este momento lo está haciendo a la iglesia a través de Mateo. Lo que estamos hablando aquí realmente es de disciplina. Teniendo una comunidad, la iglesia o la autoridad de la iglesia tenía la potestad de poder incluir a una persona a la comunidad o de retirarla. Pero para que lo entendamos mejor, vámonos a otros versículos que, junto con este, parecen escabrosos, pero que nos ayudan a entender lo que ocurre aquí. Mateo 16, del 18 al 19. Dicho sea de paso, ¿verdad? No existe un ministro de Dios, ¿verdad?, quien pueda declarar si los pecados de una persona han sido remitidos o no en el cielo. No se puede. No se puede. O sea, eso es meterse en algo entre Dios y el hombre. Eso no es posible. Pero entonces, para poder entender bien esta parte y poder dejarla a un lado, Mateo 16, 18 y 19 dice, y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca, o sea, Cristo mismo, ahora hablaba de él, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti, aquí se le está hablando a Pedro, te daré la llave del reino de los cielos. Ojo, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que se atares en la tierra será atado en los cielos. ¿Qué estaba haciendo en este momento Cristo? Cristo le estaba entregando a Pedro dos llaves. Una llave que era del reino de los cielos, que era la de la predicación y el conocimiento, porque era la llave de abrir el reino de los cielos al mundo entero. Recuerden que en el Pentecostés fue la predicación de Pedro, como veremos más adelante, de la cual se convirtieron más de 3,000 personas. Ahí le están entregando a él la llave del reino de los cielos. Como dice,
te daré, porque no se lo está dando en ese momento, te daré. Y ese te daré, ese te daré, y de hecho no solo se lo dio a él, fue en el momento en el que se encontró con sus discípulos al haber resucitado. Eso lo veremos en las siguientes, en Lucas y en Marcos. Ok, entonces, pero le dio otra llave, que era la llave de la disciplina. Aquí es donde se habla acerca de la infalibilidad de la iglesia, de poder perdonar o no los pecados. No es así. No estamos hablando de infalibilidad, sino que estamos hablando de legalidad. En este momento, bueno, más que de legalidad, los ministros no se convierten en legisladores, sino que más bien como en jueces, que teniendo toda la información correcta, ellos podían decidir pues si una persona debería o no seguir una congregación o de readmitir a otra persona. Para entender más esto, entonces, vámonos a Mateo, capítulo 18, del 15 al 18. Siempre Mateo, capítulo 18, del 15 al 18, dice, vamos a ver un ejemplo de una dificultad, cómo se maneja una dificultad entre hermanos. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyera, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyera, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Mira cómo va todo el proceso. Y termina diciendo, de cierto digo que todo lo que te dice en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que te dice en la tierra será atado en el cielo. Aquí le estaba dando autoridad a los discípulos. Ya vimos Pedro, discípulos, iglesia. Entonces, pero se refiere nada más a eso. Esto es un tema de disciplina, no, y era tan fuerte que Cristo le estaba diciendo, óigame, miren, ustedes van a tener autoridad para poder decidir. Eso sí, siempre bajo la guía del Espíritu Santo y bajo las normas de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la idea era restaurar, hacerlo con amor, pero si definitivamente alguien tenía que ser separado o readmitido, pues ellos tomaban la decisión. Que si eran perfectos, no era infalible. Porque tenemos, por ejemplo, el caso de que metieron a la congregación a Simón el mago cuando resultó ser no una grata persona. Hubieron muchos falsos profetas. Entonces, se cometieron muchos errores con respecto a eso. Pero la verdad es que se tenía que delegar esa autoridad para poder hacerlo. Fíjense que yo nací en Cristo Jesús, cuando ese Cristo fue en la iglesia de Nazaret de la misión centroamericana, y yo recuerdo que toda la experiencia que yo tuve con la misión centroamericana, y yo creo que en la mayoría de denominaciones formales lo hacen, es que cuando una persona sale de una iglesia para ir a otra iglesia, la costumbre, bien recuerdo yo, era que pues a uno le preguntan, ¿vienes tú por primera vez? ¿Verdad? Sí, ¿verdad? Entonces alguien se acercaba, platicaba con él para ver si era una persona nueva que había sido invitada o si venía de otra iglesia. Pues la costumbre era que líderes o el pastor que recibía a una persona que venía de otra iglesia, hablara con el liderazgo o con el pastor de la otra iglesia como para poder pedir referencias. ¿Para qué? Para ver si esa persona podía ser incorporada, si no había salido de allá por haber hecho algo que no debía, alguna herejía, algún pecado que realmente solo llegara a dar problemas a esta congregación. Ojo, no estamos hablando de cortar la relación con Dios, sino que sencillamente era ese elemento disciplinario para poder hacerlo. Y por otra parte también, pues, para poder comprobar si esa persona realmente tenía una conversión genuina, un arrepentimiento genuino para poder ser incorporado en la iglesia. Recuerdo los elementos de disciplina, cuando principalmente, a todos los niveles, pero principalmente de las personas que servíamos, porque pues obviamente si había algo que no era correcto, ¿verdad? Si una persona estaba cometiendo un pecado que fuera en contra realmente de cualquiera, o sea, todos pecamos, pero si realmente, acuérdense que Tito y Timoteo hablan acerca de las características de los siervos, de los diáconos y de los ancianos y pastores. Entonces, claro, si alguien no cumplía algo como eso, entonces tenía que ser retirado, cosa que lamentablemente ahora en las iglesias muchas veces por mantener el status quo no se hace. Hoy vemos liderazgo pecador, pastores pecadores, pero hablando de pecados totalmente en contra de lo que la palabra dice, por lo cual ellos pueden mantenerse y se mantienen. Entonces, es bien difícil, pero ¿de qué estamos hablando aquí? De disciplina. De eso estamos hablando,
de disciplina cuando estamos hablando acerca de atar, de que lo que se ate en la tierra sería atado en el cielo, o viceversa, desatado en la tierra también desatado en el cielo, y pues acerca de la retención de pecados o no. Pero todo está refiriendo a eso. Pasando ese punto, entonces ya dejando aparte ese punto, aclarando ese punto, porque les recuerdo, nadie puede realmente meterse en esa relación entre Dios y el hombre que ha tenido a través de Cristo Jesús. Vamos a Lucas. Vamos a Lucas capítulo 24 del 36 al 49 para ir ahondando un poco más en este tema de este encuentro con el Cristo resucitado. Lucas 24 del 36 al 49. Dice la palabra: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, los discípulos reunidos, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: pasa a vosotros. ¿Recuerdan cómo comenzamos, verdad? Pasa a vosotros. Entonces, con su saludo inicial daba bien a entender el Señor que no venía a altercar con Pedro por haberle negado repetidamente, ni a los demás apóstoles por haber huido vergonzosamente en el huerto, sino que vino a ellos con toda amabilidad, mansedumbre, para darles a entender que les perdonaba completamente. Versículo 37. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu, pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Mira, es un consuelo para nosotros realmente que Cristo conozca nuestras tribulaciones y nuestros problemas, y de alguna manera también pues nos regaña para que nosotros aprendamos a regañarnos a nosotros mismos y no darle cabida a estas grandes preocupaciones, ¿verdad? Ok, volvamos entonces a ver las pruebas que Cristo estaba dando para que estos hombres se convirtieran en testigos fieles que iban a ir a hablar del Evangelio al mundo. Versículo 39. Mirad mis manos y pies. Aquí no hablo del costado, sino que mis manos y pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, toquen, no soy un espíritu, ¿verdad? Porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. ¿Ok? Entonces, acuérdense que Cristo mantuvo esto para poder dar prueba de su identidad y también dar garantía de que Él iba a estar intercediendo a nuestro favor en el cielo. Eso fue lo que habíamos hablado en Juan, versículo 41. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, es decir, que ellos creían que era demasiado bueno para ser cierto, pues que era demasiado grande para ser cierto. Recuerden, primero vino y les dijo: tened paz ante la tribulación, ante el miedo, ante la incredulidad, que en Marcos nos reprende por eso. Tened paz sobre eso, tened paz sobre el miedo de los judíos. Y ahora es como que les dijera: oigan, miren, tranquilos, calmados, sosegados, ¿verdad? Ajuícense, ¿verdad? Tengan paz. Eso fue lo que les dijo, lo que Juan comenta. Pero viene y dice: y como todavía ellos de gozo no lo creían, estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis algo de comer? O sea, como para rematar la prueba. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él tomó y comió delante de ellos. ¿Ah? Mira cómo dice Hechos 10, 40 al 41. O sea, estamos hablando de que Dios le estaba dando a ellos pruebas, le estaba dando a ellos el ser testigos para que ellos pudieran tener elementos para poder testificar a otras personas. Tal es el caso en Hechos 10, 40 al 41, donde Pedro dice: a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y vivimos con él después que resucitó de los muertos. O sea, lo que estaba dando era las pruebas ineludibles, inevitables, inexorables e incomparables, que no se podían negar, innegables, de su resurrección. Versículo 44. Y le dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. O sea, lo que está haciendo Cristo aquí es aludir a las tres secciones en que los judíos dividían las escrituras del Antiguo Testamento, ¿verdad? Para dar a entender que toda la escritura apuntaba a las cosas que se habían de cumplir en Jesús, aún las más duras y las más penosas. Y nosotros estamos hablando de lo que había ocurrido, sino que de lo que ocurrirá también en su segunda venida. Y aquí tenemos el segundo elemento de coincidencia, pero de mucha bendición, con la primera creación. Versículo 45. Después de haberle dicho eso, ¿verdad? Después de haberle dicho que todo lo que se había hablado en el Antiguo Testamento se cumplía en él, se cumplía lo que estaba escrito, entonces
les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Qué bueno hubiera sido que Adán hubiera confiado plenamente en Dios, pero él y la mujer vieron que el fruto prohibido era sería bien para poder alcanzar sabiduría. Pero como en ese entonces el hombre quiso alcanzar entendimiento y sabiduría a su manera, lo que logró fue corrupción y muerte. Pero en esta nueva creación, en este nuevo comenzar, Cristo les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. ¿No recuerdan ustedes cuando iban en el camino de Emaús que se encontraron dos hombres y ellos sintieron cómo se quemaba su corazón? O sea, lo que crea Jesús. ¿Para qué? Para que entendieran las Escrituras. Aquí es donde les está prácticamente entregando las llaves del reino de los cielos para que ellos pudieran compartir la palabra. Efesios 1 del 17 al 19 dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, no para otra cosa, no para que seamos sabios carnales, para sobrepasarnos de las Escrituras, no, lo que está escrito, sino para que podamos ser más sabios con lo que está escrito, conociéndolo a Él. Os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. ¿Qué vimos allá? Un Cristo que está dando paz, un Cristo que está dando testimonio de sí mismo, que está dando a conocer, que convence de lo que se habló en el Nuevo Testamento, de que Él sufriría, que Él moriría y que resucitaría, que está calmando las emociones para poder delegar, para poder entregar esas llaves de conocimiento, esas llaves del reino de los cielos, ¿verdad? ¿Cómo? Dando ese soplo, fíjense, ese soplo de nueva vida con el Espíritu Santo y luego abriendo el entendimiento, no como Adán, sino como el nuevo Adán, que a través de él da esa libertad, abre esos ojos y da el entendimiento. Ok, versículo 46. Y le dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, recordando esa palabra, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones. Recuerden que los profetas habían predicado arrepentimiento y remisión a los judíos, pero los apóstoles a predicarlo al mundo entero, comenzando con Jerusalén. ¿Por qué? ¿Por qué Jerusalén? Primero porque la palabra dice que ahí comenzaría. Fíjate bien, Isaías 2:3 dice: porque de Sión saldrá la ley al pueblo de Israel, y de Jerusalén la palabra de Jehová. También, ¿por qué? Porque ahí se llevó a cabo también la muerte de Cristo Jesús. Entonces, de alguna manera, era dar un fuerte testimonio, un gran reto a aquellas personas que participaron en la crucifixión de Cristo. Y tercero, para darnos un ejemplo del sublime perdón a los enemigos en Cristo Jesús. Por eso tiene que comenzar en Jerusalén. Versículo 48. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Ahora son testigos de todo esto. Ellos ya tocaron. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, el Espíritu Santo. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Vamos rápidamente. Marcos 16, del 14 al 18, para ir terminando, ¿verdad?, con esta presentación. Ya no leeremos Mateo, pues ya Mateo está resumido con todo lo que hemos hablado ahorita. Pero Marcos 16, del 14 al 18 dice: finalmente se apareció a los 11 mismos, o sea, después de las 4 apariciones que hizo anteriormente, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó lo que hemos hablado anteriormente, su incredulidad y dureza de corazón. O sea, es bueno que los hubiera reprendido para que nosotros aprendamos a reprendernos a nosotros mismos, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo, ahora les tocaba a ellos, ¿verdad?, y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ojo con esto. Aquí tenemos que entender cuando dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Quiere decir que si no creyera y no fuera bautizado, no será salvo, no solo si no creyere. O sea, realmente la salvación tiene que ver con el creer, porque dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, y la palabra dice también que es por fe, y que no es de nosotros, pues es un don de Dios, ¿verdad? Entonces, pero era bien normal, era algo
Veamos el caso, por ejemplo, del etíope con Felipe. Era algo bien normal que una persona manifestara su conversión con el bautismo. O sea, realmente no hacerlo representaba una desobediencia, pero no era que no fuera salvo, sino que se entendía que era el paso con el cual yo estaba diciéndole a otros, miren, yo recibí el don para arrepentirme y la fe para creer en Cristo Jesús. Nada más. Ok, versículo 17. Ojo con esto importantísimo. Y estas señales, no dones ni talentos, seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Por qué? Porque ellos no contaban, como nosotros ahora, con las evidencias. Todos sabemos que estamos en el 2023, después de Cristo Jesús. Entonces, entendemos, todos de alguna manera, entendemos lo que ocurrió con Cristo Jesús. Entender y creer son dos cosas totalmente diferentes. Pero solo el pueblo de Israel y algunos simpatizantes del judaísmo habían escuchado a Cristo Jesús, pero el mundo no. Entonces, no había un canon bíblico, no estaban las cartas paulinas, no había de dónde poder hablar, o sea, con documentos. Así es que lo que hizo fue que Dios respaldó la predicación con estas señales, y podemos verlas. Por ejemplo, tenemos el caso de Pablo. Pablo fue mordido por una serpiente, y a partir de ahí muchos se convirtieron, y porque también se iba a cumplir que él tenía que ir a Roma. Pero tenemos el caso, por ejemplo, tenemos el caso de Pablo, en el cual podemos ver que no siempre un milagro o una señal se iban a dar, porque Pablo, por ejemplo, tenía un hijo en su carne, que todos piensan que es una enfermedad. ¿Y qué fue lo que le dijo Dios? Vale, gracias. No va a haber para ti un milagro o una señal, pero porque era algo sumamente importante para su crecimiento espiritual, o sea, una disciplina realmente para su vida espiritual, ¿ya? Entonces, pero estos no eran dones, o sea, nadie es dueño de un don. Nadie puede decir, yo tengo a mi voluntad el don de sanidad, el don de palabra, el don de discernimiento. No, va a ser usado, va a ser manifestado cuando Dios lo vea imperante y necesario, para que algo ocurra para bendición del pueblo, para la conversión del mundo o para su gloria y su honra. Es lo que tenemos que entender muy bien. Ok, ya vimos acerca de las señales entonces. Y pues por último, leámoslo pues para ir terminando entonces. Mateo 28 del 16 al 20 dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Aquí estamos ya hablando ya de la gran masa de discípulos, no de los apóstoles. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Amados, mi oración es porque nosotros no podemos hacer nada si hemos sido comisionados con la presencia poderosa del Espíritu Santo en nuestras vidas. No se puede. No se puede. Y esta gente tuvo que esperar. Fíjate, hasta eso es importante. No es algo que tú puedas exigir, como el mago que quería ese poder para sanar. No se trata de eso. Es cuando Cristo se encuentra contigo. O sea, no lo fueron a buscar. Cristo llegó, y aún hay puertas cerradas. No hay manera. Cuando tú has sido elegido para poder llevar a cabo esta misión de poder compartir, tú vas a tener lo importante. Número uno, el soplo de nueva vida, el soplo del Espíritu Santo en ti. Porque separados de Cristo, a través del Espíritu Santo, nada podemos hacer. Y número dos, tenemos entonces también ese entendimiento que el hombre de la primera creación, que Adán, lo consiguió mal. ¿Por qué? Porque en este caso es Cristo quien te lo da. Por lo cual la oración es para que nosotros tengamos abierto entendimiento para poder conocerle mejor a Él. Ojo, las escrituras, dice Cristo, hablan de mí. Todas las escrituras hablan de Cristo Jesús. Tú quieres conocer al hombre que habla las escrituras, conocerlo para poder hablar de Él.
Espíritu Santo y el entendimiento de Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, ¿qué más, Señor, el poder estar ante tu presencia, Señor, acompañado de toda la gente que en este momento está viendo esta presentación, y poder ver que somos parte hoy, no solo físicamente de una creación milenaria, ¿verdad?, creada ya en el Edén, sino de una nueva creación espiritual, en la cual tenemos ese soplo de vida llamado Espíritu Santo, quien nos da el poder, la autoridad, no solo para poder compartir la palabra, sino que también para poder cuidar a la congregación. Además de eso, Padre, eres tú quien abre nuestros ojos para poder entender esa palabra, para que con las llaves del reino entregadas a la iglesia, entregada a los apóstoles, podamos nosotros también compartir a todo el mundo esta palabra. Oh Padre, gracias, Señor, te damos en este momento. Padre, que tu Espíritu pueda moverse en nuestras vidas, Señor, con libertad. Que a partir de este momento, Señor, nosotros no solo lo comprendamos, sino que actuemos de tal manera, Señor, que podamos reflejar como embajadores, Señor, tu gloria aquí en la tierra, ser sal y luz, Padre bendito. Poder llevar esa palabra a esas personas que están listas para poder creer en ti, para poder ser bautizadas, Señor, dando con eso, Padre, testimonio de que han creído. Sí, Señor. Padre, yo te pido por esas personas que vas a poner en mi camino en esta semana, Señor. Padre, como las has estado haciendo en esos días, Padre, para que estas personas puedan llegar a creer, Padre bendito. No por la palabra que yo les diga, sino, Padre Santo, por la acción que tú puedas hacer en ellos, Señor, en la cual yo solo seré un instrumento, Padre bendito. Te doy las gracias, Señor. Y te pido por cada persona que está escuchando esta presentación, ya sea que él ha creído o todavía no lo ha hecho, Señor, para que tú le hables a su corazón, para que como aquella mujer que estaba escuchando la predicación tuvo comezón, Padre bendito, y era porque Cristo quería llegar a su vida, Padre Santo. Por esas personas te pido, Señor, para que esas personas puedan tomar una decisión, Señor, en ti, y poder decir, sí, Padre, me arrepiento de esa vida que he llevado, Señor. Padre, te acepto, te reconozco como Salvador y Señor de mi vida, Padre bendito. Muéstrame, Señor, cómo poder también congregarme, Señor, en una comunidad sana, Padre, donde se predica la palabra de Dios. Por esas personas oro en este momento, Señor. Esas personas que están siendo expuestas con esta palabra. Y doy gracias, Señor, te pido por ellas, para que ellas puedan ser convertidas, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, amados, como les digo, cuando yo empecé a leer esto, para mí fue un poco difícil, porque a veces, híjole, tener que ver esos versículos complicados. Pero fíjate que se me olvidó comentarte algo. Yo conozco mucha gente que, si te das cuenta tú, pues yo eventualmente coloco algún versículo bíblico en Facebook, en las redes sociales, y la mayoría de versículos son versículos que muchos conocemos, hablando de inspiración, hablando de redarguir, y a veces una que otra cascarita de guineo, ¿verdad? Pero sabes que una vez alguien que yo creía que sabía de la palabra me dijo, ay, me encanta lo que tú escribes, pero no entiendo nada. Es porque todavía no ha tenido ese soplo de vida con el cual pueda entender. Que no te pase lo mismo. Que no te pase lo mismo. Ve y arrodíllate y reconoce a Cristo, porque Él te está llamando en este momento. Así que, amados, con eso terminamos este mes. Comenzamos mayo. El día de mañana, yo sé que muchos estarán de vacaciones. Tengan cuidado, disfrútenlo. Recuerden que seguimos también a través de las redes sociales y también hay reuniones presenciales. Así que, amados, muchísimas gracias por acompañarnos, muchas bendiciones. El próximo domingo, recuerden, el 10 de la mañana, para que también tú puedas ser bendecido con estas predicaciones. Adiós.